Bueno, con el objetivo de ver todo este proceso que ya aprendimos o el proceso general para valorar una empresa, vamos a ver como caso de estudio General Electric Company o por su símbolo GE. Comenzando con la historia, que aquí cuando hablamos de la historia más que nada nos enfocamos a los productos, a los servicios de la empresa, a entender la empresa como tal, las decisiones más importantes, más relevantes que ha tomado y su posición actual, ¿sí? ¿Dónde se encuentra actualmente? La historia es importante porque nos va a relacionar o nos va a hacer sentido con los números que posteriormente vayamos viendo ya en la valoración. Entonces, cada número, resultado de esos modelos financieros, pues tiene una historia detrás. Y por esto es importante, ¿no? Comenzar con la historia. La fundación de General Electric o el fundador como tal se le considera Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue un inventor muy conocido por varias patentes que realizó en los Estados Unidos y también en otros países. Su invento más conocido fue de la bombilla eléctrica, o al menos así es como se le reconoce. Y durante este periodo de tiempo, alrededor del 1880-1885, un banquero, JP Morgan, le propuso a Thomas Alva Edison que uniera su empresa Edison General Electric con otras compañías más pequeñas, podríamos decir como sus competidores, porque JP Morgan vio lo que viene siendo este negocio de la electricidad en ese entonces como un gran potencial, ¿no? Thomas Alva Edison accede y fue así que nace General Electric como tal, con su oferta pública al mercado en 1886. GE fue de las dos empresas originales del índice Dow Jones y así se mantuvo por más de 100 años, hasta recientemente, como hace 3, 4 años, que GE ya no cumplió con los requisitos para mantenerse dentro del índice Dow Jones. Pero como dato, ¿no? Fue de las dos empresas originales del índice Dow Jones. Y ahorita el índice Dow Jones no se compone de dos empresas, ya son 30 empresas. Y bueno, aquí podemos observar, voy a apagar la cámara por unos minutos, podemos observar cómo todos los negocios que llegó a abarcar General Electric se convirtió en un conglomerado multinacional, eh, con el negocio de aviación, el negocio de petróleo y gas, de iluminación, generación de energía, de transporte, servicios de administración de energía, GE Capital. Esto es importante porque se llegó a formar como una entidad financiera en realidad General Electric en algún momento de su historia. También fue muy popular por electrodomésticos, desde lavadoras, estufas, hornos de microondas, en fin. GE Digital, sobre todo en el procesamiento de datos. GE Salud, equipos médicos para detectar enfermedades, monitorear pacientes. Y General Electric, energías renovables. Entonces aquí podemos ver algunas fotografías, ¿no? De los productos que llegó a abarcar en algún momento cuando estuvo en su máximo apogeo la empresa. Todo esto la llevó, aquí podemos ver en esta diapositiva, eh, su, lo que viene siendo su gráfico, ¿no? De las acciones. Y para entender a General Electric recientemente, debemos de prestar atención a quién estuvo en el cargo de CEO. Comenzando con Jack Welch, que estuvo como CEO de 1981 al 2001. Lo que es característico de Jack, podemos observar que en 1981, cuando llega al cargo, el market cap para General Electric era solamente de 13 billones, con ganancias anuales alrededor de los 22 billones. Sin embargo, cuando Jack se retira como CEO en el 2001, el market cap de General Electric alcanzó los 500 billones. Entonces es impresionante, de los 13 billones a 500 billones,
y ganancias anuales de 130 billones. Claramente este incremento que tuvo en sus acciones así lo muestra, ¿no? Em, Al terminar lo que viene siendo el siglo, o al empezar el nuevo siglo, pues General Electric se convirtió como la empresa más valorada del mundo, superando incluso a Microsoft. Esto se logró porque Jack fue muy conocido por las adquisiciones que hizo con GE, fue así que abarcó todos estos negocios que acabamos de ver, y también programas de eficiencia, aumentar la productividad en todos estos negocios que acabamos de ver, ¿no? Claramente debe de ser muy complejo administrar tantos negocios, pero Jack lo hizo de una forma muy eficiente. También se caracterizó porque tenía un programa de recompensa. Cada año los trabajadores eran evaluados y aquellos que estaban con las mejores evaluaciones eran recompensados, ya sea con salarios o bien con nuevos puestos. Sin embargo, aquellos que estaban debajo o que eran los con las peores evaluaciones, pues eran despedidos. El 20% de ellos eran despedidos y de esa forma la filosofía de Jack era que año con año hubiera una rotación de empleados para que la empresa tuviera al mejor personal, a los mejores ingenieros. Eh, lo que es notable es que GE se llegó a consolidar más que nada como una entidad financiera durante este periodo. Eso también justifica el aumento o este crecimiento de sus acciones, no solamente por las adquisiciones, por este monstruo que se llegó a ser General Electric, sino también porque se convirtió en esta entidad financiera, lo que es G Capital. Es decir, que otorgaba seguros, pero sobre todo créditos a sus clientes para que por medio de estos créditos los clientes pudieran adquirir los productos de GE. Y esto fue un gran negocio para GE porque en el año 2000-2001 una gran parte eh, de sus ganancias venía de G Capital, ¿sí? De esta entidad como tal financiera. Ahora, por la edad, pues Jack, perdón, deja el cargo en el 2001 y le sigue Jeff Immelt. Aquí la clave para entender el, lo que viene siendo eh, Jeff es que él llega en un momento de incertidumbre. Tenemos en el 2000-2001 la crisis financiera de .com y posteriormente la recesión y también los ataques del 11 de septiembre que le pegó bastante al negocio de aviación de General Electric. Es así como vemos esta caída en sus acciones, como era natural. Una característica también de Jeff es que él se enfocó demasiado en cumplir las expectativas de Wall Street. Una empresa que cotiza en la bolsa, por supuesto, su principal responsabilidad es enfocarse como tal en la empresa, sus proyectos que tiene, los clientes, pero por otro lado también tienes que cumplir o tratar de cumplir las expectativas de los analistas financieros, las entidades, los fondos de inversión, que en este caso parecen estas entidades de Wall Street, ¿no? Y Jeff Immelt es muy conocido por esto. Trató de cumplir lo que los analistas le recomendaban, decían, cómo debería de o qué decisiones tomar en beneficio de la empresa. Por ejemplo, fue muy agresivo con su programa de buybacks o recompra de acciones, lo cual es una gran noticia para los inversionistas, pero este programa no siempre está justificado para una empresa. Y entre otras decisiones, ¿no? Fue muy conocido Jeff Immelt, además que siempre trató de, sobre todo en este periodo, de recuperar como la gloria de General Electric, comparado por ejemplo con Jack, que llevó el market cap de 13 billones a 500 billones, pues Jeff quería mantener este periodo de gloria para General Electric. Y claramente no fue muy sencillo, sobre todo después de esta recesión, de esta crisis financiera. Y lo más sobresaliente es que viene la crisis inmobiliaria del 2008. ¿Y qué sucedió aquí? Bueno, que como recordaremos, GE se logró consolidar como una entidad financiera. La crisis inmobiliaria del 2008 principalmente arrastra al sector financiero, entonces General Electric también se ve gravemente afectado, sobre todo que para este mismo sector o negocio de GE
Posteriormente, en el 2009, se encuentra un fraude de contabilidad. Eso aumentó las preocupaciones y por eso tenemos esta caída impresionante en sus acciones, ¿no? Que de $300 pasó a $50 prácticamente. Eh, a partir de aquí, Jeff trató de reestructurar la empresa, pero no lo logró. Una de las recomendaciones que hizo caso de analistas, fondos de inversiones, ¿sabes qué? Que General Electric se enfoque nada más en sus negocios industriales. GE Capital, lo que viene siendo esta entidad financiera, no es la mejor decisión. Jeff hizo caso, vendió una mayor parte de GE Capital en el 2015. El problema es que lo hizo de una forma muy acelerada, muy rápida, que en ese entonces todavía una gran parte de las ganancias de GE venían de GE Capital, y si se deshace de ese negocio de forma rápida, pues la empresa comenzó a sufrir, ¿no? Aquí después ya Jeff Immelt se retira en el 2017, posteriormente regresa, eh, perdón, posteriormente como CEO llega John Franery. John Franery estuvo un periodo corto de tiempo, del 2017 al 2018 prácticamente, y es despedido por la junta directiva. Es despedido porque la junta directiva lo que quería era un CEO que con un nuevo enfoque para la empresa, que se enfocara más en la empresa y no tanto en las expectativas de Wall Street. Y lo que se vio desde un principio es que John Franery quería seguir la misma estrategia que Jeff Immelt. Entonces es despedido y llega a GE como nuevo CEO, Lawrence Kolb. Desde el 2018 es el actual CEO de General Electric. La característica de Lawrence Kolb es de que en toda la historia de GE es el único CEO que no había trabajado directamente en la empresa. Todos los demás habían sido ingenieros, habían tenido posiciones de liderazgo, de gerencia, pero Lawrence Kolb nunca había trabajado para General Electric, es externo como tal. Eh, Lawrence Kolb había sido CEO previamente, tiene experiencia como CEO en otra empresa que es Danaher, Danaher también del sector industrial, y se caracterizó porque durante el cargo de Kolb en esta empresa llevó la capitalización de Danaher como alrededor de los 10 billones hasta los 50 billones, ¿no? Entonces fue muy eficiente en ese sentido. Lo primero, o el plan principal de Kolb cuando llegó como CEO allí, fue simplificar la empresa. Eh, Él entendió de que la empresa ya no podía ser el gigante que fue en el 2000. Ya esos tiempos habían pasado. Entonces, su idea principal es simplificar General Electric, vender varios negocios. Más adelante vamos a ver ya cómo quedaron estos negocios, ¿sí? Y ya el plan que ahorita se tiene es dividir la empresa para que solamente se quede con el negocio de aviación en un futuro a mediano plazo. También reducir la deuda. Esto es importante. General Electric en el 2017-2018 tenía niveles de deuda increíblemente altos, entonces su objetivo principal también es reducir deuda y reducir dividendos y no más programas de recompra de acciones. Estos dos puntos fue un mensaje para las expectativas de Wall Street. Entonces, Lawrence Kolb con estos dos puntos, directamente un mensaje muy claro y directo. ¿Saben qué? Ya no voy a cumplir las expectativas de estos analistas, me voy a enfocar en la empresa. Y bueno, así es como podemos ver de forma muy general, ¿no? Aquí vemos la junta directiva actual para el 2022. Tenemos a Lawrence Kolb como el CEO y otros directivos independientes. Cuando decimos directivos independientes nos referimos a que estos directivos precisamente, ¿no? De la junta directiva son externos allí, no trabajan en General Electric para evitar conflicto de intereses. Ellos pueden ser CEOs o ocupan cargos importantes de gerencia, pero en otras empresas. Entonces, en conjunto, todos ellos toman las decisiones importantes para el futuro de la empresa. Como buena práctica, les recomiendo que lean la biografía, al menos del CEO, y unos dos o tres
directores independientes más importantes, ¿no? Nos podemos dar una idea de estas personalidades. Entonces, ¿cómo queda al día de hoy ya la empresa con toda esta reestructuración o con este plan del nuevo CEO para GE? Podemos ver ya se quedó nada más de todos estos negocios que vimos hace algunas diapositivas. Podemos ver que ya al día de hoy nada más tiene el negocio de aviación, generación de energía, salud, energía renovable y parte de lo que le queda de el negocio de GE Capital, ¿sí? Que ya se llama Corporate. La mayoría de sus ganancias, el 30%, viene del negocio de aviación. Esta es la razón por la cual ya lo que se planea para General Electric, ya lo han hecho público, es que para 2023, 2024, GE, como se conoce, nada más se va a quedar con el negocio de aviación. Y las demás se van a separar y van a ser, como tal, empresas públicas, pero ya separadas a General Electric, ¿sí? Entonces, de todo este gigante que acabamos de ver, así es ya como se tiene el plan para GE enfocarse en su negocio más rentable y que puede tener un mejor control sobre las finanzas, sobre todo, ¿no? Ahora, si nos vamos al reporte anual del 10K, eh, siempre es importante ver a qué se refiere estos negocios. Por ejemplo, el negocio de aviación diseña y produce motores de aviones comerciales y militares, sistemas eléctricos y sistemas mecánicos de aeronave, además servicios de soporte. Para power o generación de energía, productos y tecnologías que aprovechan recursos como el petróleo, ¿sí? Para producir electricidad. Para el negocio de salud, tecnologías esenciales para la salud enfocadas en el diagnóstico, monitoreo y servicios de soluciones de mejora en pacientes. Energía renovable, productos, servicios y soluciones integrales para hacer posible la transición a energías renovables, principalmente turbinas eólicas. Y el corporativo, que aquí comprende productos digitales, eh, más que nada con el procesamiento de datos, pero también parte restante del negocio de GE Capital, lo que viene siendo principalmente seguros, ¿no? Entonces, lo que le quedó de ese negocio, porque recordemos en el 2015 se vendió una gran parte de GE Capital. Y bueno, esta información, bueno, aquí lo estoy sacando de Investopedia, pero también en el reporte anual 10K podemos ver esto. Eh, algunos datos en números, por ejemplo, para el negocio de aviación, los motores comerciales en números en el último trimestre del 2022, 553 motores de órdenes, energía renovable, turbinas eólicas, 303, generación de energía, turbinas de gas, 15, ¿no? En unidades. Algunos factores de riesgo. Siempre hay que estudiar los factores de riesgo. ¿Dónde los encontramos? En el 10K. Ahorita vamos a ver brevemente el 10K para que quede claro, ¿no? ¿Dónde está esta información? Los factores de riesgo que nos dice para la empresa es dificultades para llevar a cabo la separación de GE en tres compañías, lo que les comentaba, dentro del plazo estimado, con lo cual se podría incurrir en gastos adicionales de gerencia y división de personal, afectando negativamente las operaciones de la empresa. Riesgos geopolíticos, dado que GE pues aún sigue operando en todas las regiones del mundo. Entonces, cambios de política, conflictos internos tienen el potencial de afectar los ingresos de GE. En nuestra valoración vamos a cuantificar este riesgo, por supuesto, ¿sí? Gran parte de la tecnología de GE se basa en propiedad intelectual. Esto no es impedimento que los competidores desarrollen de forma independiente te tecnología similar a la de GE. Además, intentos internos de transferencia de datos o externos por ciberataques es un factor de riesgo constante. Los productos de GE son altamente sofisticados y especializados, por lo que una falla crítica en algún sistema o evento similar puede afectar de forma negativa el negocio, reputación y posición financiera. Por ejemplo, imaginemos que uno de los motores de aviones comerciales tiene una falla en un avión ya en vuelo
pues claramente esto va a afectar la reputación de la empresa, ¿sí? Y, y su posición financiera va a generar desconfianza con sus clientes. A pesar que GE ha reducido su deuda recientemente, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos los estados financieros. Aún con la deuda actual existe el riesgo de afectar negativamente a la empresa en caso de una recesión, favoreciendo a competidores con niveles menores de deuda. Esto es importante también. En caso de no lograr los objetivos estimados de flujo de caja, puede afectar la liquidez de la empresa y márgenes relacionados. No hay garantía alguna que no enfrentaremos reducción en nuestra calificación crediticia por problemas de liquidez. Ahora, estos son algunos factores de riesgo, ¿eh? Estoy poniendo los más sobresalientes, pero hay más. La lista es mayor. Eh, ¿Dónde podemos ver en general estos datos? Bueno, aquí me voy a ir a lo que viene siendo GE Investor Relations. Todas las empresas que cotizan en bolsa van a tener una página donde van a encontrar esta información. Entonces, aquí voy a abrir el primer link para GE. Por ejemplo, para las empresas de Estados Unidos, aquí en Investors, en SEC Feelings, deben de estar los reportes que nos interesan. Aquí donde dice View, todas las formas, voy a ponerle el anual. Y aquí tenemos el más reciente. El reporte, el reporte para el 11 de febrero del 2022, el 10K. Entonces este reporte pues comprende los resultados del año 2021. Voy a descargarlo o voy a verlo aquí en el formato PDF. Vamos a ver. Y aquí está. Este es el documento en el cual un inversionista comienza su análisis fundamental y el análisis por valoración, que nos dice la empresa, el periodo que termina el 31 de diciembre de 2021 y bueno, lo más relevante, ¿no? Ahora, dado que es un documento estándar para todas las empresas, siguen este mismo formato. Por ejemplo, acerca de General Electric, qué hace la empresa, a qué se dedica, las operaciones por segmento. Entonces, no, ahí es donde usualmente encontramos los negocios, ya que qué es lo que hacen. Y lo importante también, factores de riesgo. Más adelante también encontramos los estados financieros, ¿no? Que estos estados financieros, al final de cuentas, los podemos ver en cualquier página financiera, ¿no? Esas páginas lo único que hacen es tomar la información de estos reportes. Muchas veces queremos ver la información directamente del reporte cuando existe confusión en esas páginas. Pero bueno, ahorita nada más quiero ver aquí About General Electric, porque nos dice de la empresa, y aquí tenemos. Si no tienen conocimiento con el inglés, pues simplemente pueden hacer esta traducción en Google, ¿no? General Electric, sus productos, los servicios, un breve resumen. Voy a regresar al índice. Voy a ver también aquí operaciones, segmento de operaciones. Algunas veces los van a encontrar como negocios. Por ejemplo, aquí está para aviación, salud, energía renovable. Aquí está para aviación y ahora sí, se explica detalladamente a qué se dedica la empresa en ese negocio. Si seguimos bajando, tenemos también para de salud, energía renovable. Aquí está las turbinas eh, terrestres y las turbinas marinas. Si seguimos bajando, la generación de energía y como podemos ver, finalmente el corporate. Entonces el corporate aquí nos dice que incluye G Digital y también lo que le queda del negocio de G Capital, principalmente
de seguros, ¿no? Y bueno, eso es lo principal. Ahora, lo que siempre deben de leer es esto, factores de riesgo. Como les dije, yo tomé un pequeño resumen, pero aquí en los factores de riesgo, este, pues son varios. Podemos ver la descripción. Bueno, aquí comenzando con riesgos estratégicos de la empresa, después riesgos del COVID o de la pandemia como tal, condiciones macroeconómicas, transición de la energía, en fin, vean cómo está a detalle. Riesgos operacionales de la empresa. Entonces, claramente todo esto como un inversionista, pues hay que leerlo, ¿sí? Riesgos financieros sobre todo. La liquidez, esto fue lo que rescaté en la presentación también. Servicios financieros todavía. Y vean este punto. La empresa como tal sigue estando expuesta a, pues sí, del legado de su negocio financiero, GE Capital. Y bueno, sí, riesgos legales, por supuesto, y regulatorios. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Del reporte anual. No siempre vamos a usar el reporte anual, algunas veces el reporte trimestral, pero eso conforme avancemos va a ir quedando claro.